Bueno, vamos a comenzar a desarrollar los conceptos que están en el capítulo 2 del cuadernillo de química, que son, tienen que ver con sistemas materiales y soluciones. Bueno, vamos a empezar haciendo algunas definiciones, ¿sí? Vamos a definir qué es, en principio, un sistema material. Bueno, un sistema material va a ser para nosotros cualquier porción del universo que nosotros vamos a someter a estudio. ¿Sí? Es cualquier sistema, cualquier pedacito del universo que nosotros vamos a estudiar. Puede ser el contenido de un vaso, puede ser una gota de sangre, una persona, una comunidad, un río, cualquier cosa que nosotros delimitemos y digamos, bueno, esto es lo que voy a estudiar. Y esos límites pueden ser reales o imaginarios, ¿no? Por ejemplo, en un vaso de agua, yo quiero estudiar el contenido de ese vaso que tiene agua, los límites son reales, ¿no? El vidrio que contiene el agua. En cambio, si digo, bueno, voy a estudiar eh, lo que pasa en una provincia, bueno, los límites esos que hay entre una provincia y otra son límites imaginarios, ¿no? O sea, yo digo, bueno, hasta acá es una provincia y hasta acá es la otra provincia, ¿no? Nos imaginamos el límite. Bueno, sea cual fuere el caso, el sistema material tiene límites, tiene límites. Bien. Bueno, y nosotros lo vamos a estudiar. ¿Y cómo hacemos para estudiarlo? ¿Cómo hacemos para estudiar un sistema material? Bueno, lo hacemos a través de observaciones que podemos traducir en lo que denominamos propiedades. Propiedades. ¿Qué es una propiedad para ustedes? Una característica. Claro, son características observables del sistema material. Son cosas que yo puedo observar, que puedo medir, que puedo en muchos casos cuantificar. De eso se trata el estudio de un sistema material. Determinar sus propiedades. Bueno, estas propiedades nosotros podemos clasificarlas de alguna manera en tres tipos que van a ver en la bibliografía, que van a estar clasificadas en tres tipos, pero en sí, bueno, ahora lo explico. Vamos a tener propiedades químicas, propiedades físicas y propiedades organolépticas. ¿A qué nos referimos con propiedades químicas? Bueno, las propiedades químicas son todas esas propiedades que me dicen cómo ese sistema material es capaz de cambiar su composición química. Me habla de, seguramente en esa propiedad está involucrada una reacción química. Por ejemplo, si ustedes dejan un objeto de hierro en el patio de su casa, con el tiempo van a ver que se forma óxido, ¿no? En la superficie. Es que esa es una propiedad química de ese sistema. En contacto con el oxígeno del aire, forma óxido. Forma un material que es distinto, una sustancia que es distinta a la sustancia que componía originalmente ese sistema material. ¿Se entiende? Las propiedades químicas dan cuenta de cómo los componentes de un sistema material pueden participar de reacciones químicas. ¿Sí?
Bueno, ¿se alcanza a ver la letra I, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, las propiedades químicas son esas propiedades que me describen cómo los componentes del sistema material pueden ir cambiando, ¿eh? Y nosotros después vamos a ver el capítulo de reacciones químicas, que todavía no lo vimos. Sí tenemos la noción de lo que es un cambio químico, pero lo que son las reacciones químicas, eso lo vamos a estudiar más detalladamente cuando veamos el último capítulo, que es el de reacciones químicas y estequiometría. Bien. Ahora, por otra parte tenemos las propiedades físicas. Las propiedades físicas lo que hacen es describirme características intrínsecas del material, en que no involucran un cambio. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Como describir algo de cómo es, ¿o no? Como el tamaño y la forma. El tamaño, la Que forma. cambie de estado, ¿Cómo? que cambie de estado. ¿En qué estado se encuentra? ¿A qué temperatura cambia de estado? O sea, el punto de fusión, el punto de ebullición, ¿no? ¿Qué más se le ocurre? El La peso. composición. El peso, la masa, el volumen, la dureza, ¿ven? Son todas propiedades físicas, propiedades intrínsecas del material, que no tienen que ver con la forma en que él cambia químicamente, ¿no? Son características intrínsecas, propias. Generalmente se pueden medir. Generalmente podemos medir. Si yo hablo del volumen, puedo medir el volumen. Si hablo de la temperatura de ebullición, puedo medir esa temperatura de ebullición. Si hablo de la longitud, puedo medir la longitud, ¿no? Y en esa medición, la expresión de ese resultado de esa medición conlleva una unidad que describe esa propiedad, ¿no? Si yo mido el volumen, ¿en qué unidades voy a expresar el volumen? ¿En mililitros o en El litros? centímetro cúbico, ¿no? Unidades Un centímetro cúbico. Si mido la longitud, Centímetros. metro, kilómetro. Kilómetro. Depende también yo tengo que saber también adecuar la unidad. Si voy a medir el tamaño de este fibrón, no lo voy a expresar en kilómetros, ¿no? Lo voy a expresar seguramente en centímetros. Bien. Bueno, y después las propiedades organolépticas son aquellas que se determinan con los sentidos. Son propiedades que determinamos por medio de los sentidos. El color, el olor, el sabor, la textura, son todas propiedades que nosotros determinamos con los sentidos. Bueno, en general, estas propiedades organolépticas también podrían clasificarse como propiedades físicas, ¿no? Bien. Bueno. ¿Estamos en claro con esta gran clasificación de las propiedades? Bueno, resulta ser que hay una subclasificación de lo que serían, para mí, las propiedades físicas. Estas propiedades físicas
Vamos a cambiar de color para que se entienda que es otra clasificación. Estas propiedades físicas se podrían clasificar a su vez en dos grandes grupos. Lo que son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. ¿De qué depende esta clasificación de las propiedades físicas en extensivas e intensivas? Bueno, imaginémonos una cosita. Supongamos que tenemos dos recipientes que tienen un líquido, ¿no? El recipiente 1 y el recipiente 2. Si yo mido una propiedad, como que es por ejemplo el volumen. Si yo mido el volumen en el recipiente 1, ¿me va a dar el mismo valor que si mido el volumen en el recipiente 2? No. No. Si yo mido la masa del recipiente 1 y del recipiente 2, ¿me va a dar lo mismo? No. 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 José, esas Si propiedades no son del eran mismo material, ¿no? las que tenían que ver con la cantidad, digamos. Claro. Una tenía que ver con la Un cantidad y momento. otra no. Las propiedades que yo acabo de mencionar son propiedades extensivas. Dependen de la masa del sistema. Mientras, si cambia la masa del sistema, cambia la propiedad. Por ejemplo, el volumen, la masa, el peso, son propiedades extensivas, propiedades que dependen de qué tan grande sea el sistema material. Y por otro lado tenemos las propiedades intensivas. Por ejemplo, si yo tengo acá la sustancia que está contenida en estos recipientes es agua. Si yo pongo a calentar el recipiente 1, ¿a qué temperatura va a entrar en ebullición? A los 100 grados. A los 100 grados. el punto de ebullición del agua. Bien. Y cuando ponga a calentar el recipiente 2, ¿a qué temperatura va a entrar en ebullición? Lo mismo. A la misma temperatura. Porque no depende, esa propiedad, no depende de cuánta agua tenga, sino que depende de la identidad de la sustancia, que es agua. ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, ahí vamos, las propiedades intensivas no dependen de la masa del sistema, generalmente lo que hacen es depender de la identidad de los componentes. Dependen de la identidad de los componentes. Y ahí, por ejemplo, tenemos, como dijimos, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, que es otra propiedad que es importante, ahora en un ratito la vamos a desarrollar. Son todas propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia que tenga, sino de la composición, dependen de la identidad de la sustancia. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Bueno, lo que yo voy a hacer es, esperen que le voy a sacar una foto a la pizarra,
porque si le hago captura de pantalla no va a quedar muy claro. ¿Sí? Le hago una captura de pantalla y yo se las paso después. Le hago una captura, siempre que tenga espacio en el teléfono. Perfecto. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Sí. Seguimos con el tema de los sistemas materiales. Y ahora vamos a definir un concepto importante, que es el concepto de fase. ¿Qué es una fase? Si algo queda fuera de la visual me avisan. ¿Qué es una fase? Una fase es una porción de un sistema material, vamos a abreviar sistema material como SM, porción de un sistema material en donde las propiedades intensivas son las mismas. ¿Sí? Porción de un sistema material en donde las propiedades intensivas son las mismas. Entonces, supongamos que yo tengo un recipiente. Que tiene agua. ¿Sí? Como es una única sustancia, si yo mido acá las propiedades intensivas, por ejemplo, mido la densidad, va a ser la misma en todos los puntos de este sistema, ¿no? ¿Se entiende? Por lo tanto, todo esto constituye una sola fase. Ahora, si yo tengo Profe, sí, ¿podría explicar de nuevo eso? Porque se me salió Zoom. Se conectó Sí, a solo. mí también se cortó. si yo tengo un sistema en donde solo hay agua líquida, por ejemplo, la densidad es la misma en todos sus puntos, ¿no? Entonces, Sí. como Sí, la sí. densidad es la misma, tengo una sola fase. Ahora, si yo tengo un sistema donde hay agua líquida y un pedazo de hielo, si yo mido la densidad en el agua líquida, me va a dar un valor. Y era otra. Acá supongamos que tenemos la densidad, medimos. Acá medimos la densidad acá, vamos a llamarle densidad del líquido. Y acá medimos la densidad del sólido. ¿Qué va a pasar? La densidad del sólido no es igual a la densidad del líquido. La densidad del sólido no es igual a la densidad del líquido, con lo cual yo acá voy a tener
no una, sino dos fases. Una fase líquida y una fase sólida. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. ¿Mm? Lo mismo si tengo un sistema de dos líquidos inmiscibles. ¿Saben lo que es inmiscible? No. Que no se mezclan. El agua y el aceite. Agua y aceite, por ejemplo. Ustedes saben que el aceite se va para arriba, ¿no? Sí. Para arriba porque es menos denso. No se mezclan. Entonces acá tengo dos fases. ¿Mm? Si yo tengo agua con aceite y arena, ¿sí? La arena se va al fondo, ¿no? Me queda el agua y el aceite arriba. Acá tengo tres fases. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Mm? Si yo acá tengo agua y sal de mesa, cloruro de sodio, ¿qué pasa con la sal de mesa cuando ustedes la ponen en agua? Una fase Se porque disuelve. se disuelve. Se disuelve. Y si se disuelve, significa Hay que una fase. tengo una sola fase. ¿No? Sí. Tengo una sola fase. Bueno, estos sistemas que están formados por una sola fase se denominan sistemas homogéneos. Sistemas materiales homogéneos. Y los sistemas que están formados por dos o más fases se denominan sistemas materiales heterogéneos. ¿Se ve ese color? Más o Sí. menos. Bueno, esperen, voy a escribir con otro color entonces. Yo quería usar el rosadito. Heterogéneos y homogéneos. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto es independiente de la cantidad de componentes que tenga cada sistema material. Este sistema que tiene agua, ¿cuántos componentes tiene? Uno. Un componente. Ese componente es los componentes son las sustancias que lo forman. Acá tenemos un componente, acá tenemos agua y cloruro de sodio, tenemos dos componentes. Acá, que tenemos agua sólida y agua líquida. ¿Cuántos componentes hay? Uno. Un componente. Acá que tenemos agua y aceite. Esperen que no le habíamos puesto. Este era agua, aceite, este era agua. Profe, no sé si por la tormenta o qué, pero escucho todo cortado. Sí, es verdad. Este era agua y aceite, este agua, aceite y arena. ¿Sí? ¿Este cuántos componentes tiene? Dos. Dos Dos. componentes. ¿Y este? Tres. Tres componentes. ¿Ven que la cantidad de componentes no determina si el sistema es homogéneo o heterogéneo? ¿Sí? Lo que determina eso es el número de fases. Incluso, acá, por ejemplo, si yo hubiera tenido un pedazo de hielo,
yo hubiera tenido 4 fases. Arena, agua líquida, agua sólida y aceites, ¿no? Ujú. Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. A ver, déjenme que les busque una cosita. Esperen que tengo una ejercitación para hacer. Vamos a esperar que voy a pausar el video. Bueno, yo ahora les voy a compartir un problemita. ¿Sí? Ven que dice. Esquematice y clasifique los siguientes sistemas materiales señalando número de fases y de componentes. ¿Sí? O sea, clasificarlo implica decir si es homogéneo o heterogéneo. Y decir cuántas fases tiene y cuántos componentes. ¿Estamos de acuerdo? Esto es individual. Cada uno se toma 2 minutitos y vamos a clasificar estos sistemas. ¿Sí? Bueno, vamos a ir corrigiendo el problema, ¿sí? Bueno, en el primer inciso decimos que tenemos agua líquida, hielo y cloruro de sodio. O sea, tenemos un recipiente que tiene agua líquida, hielo y cloruro de sodio. ¿Qué va a pasar con el hielo? ¿Flota o se va? Queda ahí. Pero Flota. flota porque tiene menos densidad que el agua líquida, flota. ¿Y el cloruro de sodio? Se disuelve. En el agua Se líquida. disuelve. Así el sistema, ¿no? ¿Es homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. El sistema es heterogéneo. ¿Cuántas fases tiene? 2. 2. 2. 2, ¿Cuántos componentes? 3. 3. 2, ¿Dos? 2. Dos componentes. 2. El agua y el cloruro de sodio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. sí, ¿Y el hielo no se pone porque sería agua? Claro, es agua y hielo. El componente es el mismo. Es la misma sustancia, ¿sí? ¿Se entiende? Ujú. Sí. Sí. Agua líquida y alcohol. ¿Qué pasa con el agua líquida y el alcohol?
Se mezcla. Se disuelve. Mezclan. Son líquidos miscibles, o sea que yo voy a ver una cosa así, ¿no? ¿El sistema Sí. cómo va a ser? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. Y va a tener una sola fase. ¿Y cuántos componentes tiene? Uno. Dos 2. componentes. 2. El agua y el alcohol. Bien. Acá tenemos el siguiente, agua líquida y azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar? Se disuelve. Se disuelve en el agua, ¿no? O sea que Sí. el sistema, ¿cómo va a ser? Homogéneo. Va a tener, Homogéneo. va a tener una fase nada más. Como tiene una sola fase, va a ser homogéneo. Y va a tener dos componentes. El agua y el azúcar. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí. 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 Bien. Vamos al cuarto. Acá nos dice agua líquida, aceite y hierro. Bien. ¿Qué pasa entre el agua líquida y el aceite? ¿Se mezclan? No. 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 Y el aceite es menos densa que el agua. O sea que va a quedar arriba. ¿Sí? Acá voy a hacer Sí. el aceite arriba. Y el hierro, ¿qué les parece que va a pasar? Se va a hundir. Se mezcla con el agua. ¿El hierro se va a mezclar con el agua? ¿Se disuelve en agua? No. No, Se hunde. se va a hundir porque es más denso que el agua. Va a quedar ahí un bloque de hierro, supongamos, y queda ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántas fases identificamos acá? 3. 3. 3. 3 fases. Por lo tanto, el sistema, ¿cómo es? Heterogéneo. Heterogéneo. ¿Eh? ¿Y cuántos componentes? 3. 3. Tres componentes que serían el agua, el hierro y el aceite. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí. 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 Bien. Sí. Vamos con otro. Arena, agua líquida y sal. Bueno, tengo agua. ¿La arena qué va a pasar? ¿Se va a disolver en el agua? No, se va a hundir. No. Se hunde. Se va a ir al fondo. ¿Y la sal? Se Sí, disuelve. Sí, se va a Se disolver. disuelve. El sistema me va a quedar así. ¿Cuántas fases hay acá? 2. 2. 2. Dos fases, entonces el sistema es heterogéneo. Heterogéneo. Con 3 componentes. Y tres componentes, que serían el agua, la arena La sal. y la sal. Muy bien. Y vamos al último. Tenemos agua líquida, azúcar, aceite y hielo. Bueno, vamos a tener el agua líquida, vamos a tener el hielo, el aceite acá, ¿no? Y el azúcar que se disuelve en el agua. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Entonces, ¿cuántas fases tenemos acá? 3. 3. 2. 4 componentes. No.
Ese es el sistema heterogéneo. ¿Y cuántos componentes tenemos? 3. Es 3. 3 componentes. Que serían el agua, el azúcar y el aceite. el aceite. El aceite. ¿Entiende? ¿Habían hecho algo más o menos así? Sí. Bien. Sí. Bien. Yo ahora después les paso la foto de todo esto, chicos, quédense tranquilos. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno. Lo que voy a hacer ahora es, como ya vimos esta parte del sistema materiales, voy a detener